Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar algo que ha estado en boca de muchos, algo que ha generado una ola de especulaciones y que, les aseguro, cuando conozcan la verdad, les va a sorprender. Hoy vamos a hablar de Mert y Afra y la verdad de su conexión, que es mucho más profunda y fascinante de lo que la mayoría imagina. Sé que muchos de ustedes han seguido de cerca las noticias, las redes sociales, las entrevistas, y han visto esa chispa, esa química que parece palpable entre ellos. Pero, ¿qué hay detrás de esa conexión? ¿Es solo amistad, un vínculo profesional sólido, o hay algo más que escapa a nuestra vista? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, analizando cada aspecto para llegar a la conclusión que, de verdad, les va a dejar con la boca abierta. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras investigaciones. Empecemos. A ver, cuando hablamos de Mert y Afra, automáticamente nuestra mente nos lleva a escenarios de rodajes, a proyectos exitosos, a esa energía que desprenden cuando están juntos frente a las cámaras o en eventos públicos. Y sí, ahí es donde nace gran parte de su conexión, en el terreno profesional. Ambos son talentosos, carismáticos y comparten una pasión genuina por su arte. Esto crea una base sólida, un entendimiento mutuo sobre las exigencias de la industria, las presiones y, sobre todo, la alegría de crear algo significativo juntos. Han trabajado en proyectos que han resonado profundamente con el público, y esa sinergia en el set, esa facilidad para complementarse artísticamente, es algo que se ve y se siente. Pero la conexión va más allá de las cámaras. Si uno se pone a observar con atención, notará los pequeños gestos, las miradas cómplices, las sonrisas que no son solo por compromiso. Hay una comodidad, una naturalidad en su interacción que sugiere que se conocen bien, que se entienden a un nivel que trasciende lo superficial. Piensen en las entrevistas conjuntas, por ejemplo. No es solo una conversación protocolaria, a menudo se interrumpen amablemente, se apoyan en sus respuestas, comparten anécdotas que revelan una historia compartida, incluso si esa historia es simplemente el haber transitado juntos momentos importantes de sus carreras. Y luego está el factor del apoyo mutuo. En el mundo del espectáculo, donde las opiniones cambian rápidamente y la fama puede ser un arma de doble filo, tener a alguien en quien confiar, alguien que comprenda las subidas y bajadas, es invaluable. Hemos visto a través de sus redes sociales y comentarios públicos, cómo se elogian el trabajo del otro, cómo se alegran por los éxitos individuales y cómo se brindan palabras de aliento en los momentos difíciles. Esto no es solo una cortesía, es la evidencia de un vínculo real, de un aprecio genuino que va más allá de la superficialidad de la fama. Ahora bien, para entender la verdad de su conexión, de la que habla el título, tenemos que desglosar lo que esto podría significar. Podría referirse a una amistad profunda, a una conexión espiritual, o incluso, para los más románticos, a un amor que está floreciendo. Y la verdad, amigos, es que es una mezcla de todo esto, pero con un matiz crucial que quizás no hemos considerado. Consideremos el contexto. Ambos son figuras públicas y cada interacción es escrutada. Esto, por un lado, puede ser una carga, pero por otro puede fortalecer un vínculo si este es genuino y si deciden navegarlo juntos. La forma en que se protegen mutuamente, en que evitan alimentar rumores innecesarios pero tampoco rehúyen una conexión evidente, demuestra una madurez y un entendimiento de cómo manejar su relación en el ojo público. Piensen en las veces que uno ha defendido al otro, o ha salido en su defensa ante críticas injustas. Esa lealtad, esa complicidad para enfrentar el mundo exterior como un equipo, es un indicador muy fuerte de una conexión profunda. No es una conexión superficial basada en apariencias, sino una que se nutre de la confianza, el respeto y, sobre todo, un conocimiento íntimo del otro. Pero, ¿cuál es esa verdad sorprendente que les prometimos? La sorpresa no está tanto en la existencia de una conexión, sino en la naturaleza y la profundidad de la misma, y en cómo han logrado mantenerla intacta y evolucionarla en un entorno tan exigente. La verdad sorprendente es que su conexión es un ejemplo de cómo la amistad, el respeto profesional y un entendimiento emocional profundo pueden coexistir y fortalecerse mutuamente, creando un lazo que inspira a muchos. No se trata solo de que se gusten o se caigan bien. Se trata de que se han convertido en pilares uno para el otro. En el torbellino de sus carreras, donde las amistades pueden ser efímeras y las relaciones pueden ser objeto de escrutinio constante, Mert y Afra han cultivado algo duradero. Han construido
Espacio de confianza mutua donde pueden ser ellos mismos, donde pueden compartir sus miedos, sus aspiraciones y sus alegrías sin miedo al juicio. La verdad es que más allá de los flashes y los aplausos, han encontrado en el otro un confidente, un apoyo incondicional y una fuente de inspiración. Su conexión es una fusión de admiración profesional y un afecto genuino que ha crecido orgánicamente. No es algo forzado, ni algo que parezca una estrategia de relaciones públicas. Es real. Es auténtico. Y eso es lo que, creo yo, realmente sorprende y cautiva a la gente. Hemos visto cómo han navegado juntos por momentos clave de sus carreras, apoyándose mutuamente en estrenos, premiaciones y proyectos importantes. Esa sinergia no es solo visible en pantalla, sino también en la forma en que se manejan fuera de ella. Hay una comprensión tácita, una forma de comunicarse que va más allá de las palabras, que denota una intimidad y un conocimiento mutuo que solo se consigue con el tiempo y la experiencia compartida. Y es precisamente esa autenticidad, esa solidez de su vínculo, lo que la hace tan especial y, sí, sorprendente. En un mundo donde todo parece tan efímero, encontrar una conexión tan genuina, tan fuerte, es algo digno de admiración. Es un recordatorio de que a pesar de las presiones de la fama, es posible construir relaciones significativas y duraderas basadas en el respeto, la confianza y el afecto sincero. Entonces, ¿cuál es la verdad última de la conexión entre Mert y Afra? Es la verdad de una amistad profunda y resiliente, fortalecida por la admiración mutua y un entendimiento emocional que trasciende lo profesional. Es la verdad de dos almas que se han encontrado en el camino y han decidido apoyarse, crecer juntas y compartir los altibajos de la vida, tanto en la esfera pública como en la privada. Y esa verdad, la de una conexión tan pura y sólida, es lo que sin duda nos sorprende y nos inspira a todos. Para resumir, hemos explorado la conexión entre Mert y Afra, yendo más allá de las apariencias para desentrañar la profundidad de su vínculo. Hemos hablado de cómo su relación profesional se ha convertido en una amistad sólida, basada en el respeto mutuo, el apoyo incondicional y una comprensión emocional que va más allá de las cámaras. La verdad sorprendente, como hemos visto, no reside en la existencia de una conexión, sino en su naturaleza auténtica, su solidez y cómo han logrado cultivarla en un entorno tan desafiante. Han construido un lazo que es a la vez profesional y profundamente personal, un ejemplo de cómo la admiración y el afecto sincero pueden crear una conexión duradera. Muchísimas gracias por acompañarme en esta investigación. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les sorprendió más de todo lo que hemos discutido? ¿Han notado alguna otra señal de esta profunda conexión entre Mert y Afra? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus experiencias en la sección de comentarios de abajo. Leo todos y cada uno de ellos. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un gran pulgar arriba. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que crea que pueda disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.